Buenas noches a todos, bienvenidos al estudio bíblico, lección número 7, hoy con el tema Emanuel. Vamos a buscar el libro de San Mateo capítulo 1, versículo 22 al 25 vamos a leer. El libro de San Mateo capítulo 1, versículo 22. Leo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús, dice. Ya. Estimados hermanos, como mencioné al principio en la introducción, estos 7 temas que hemos tocado, todos han tenido nombre de persona. Hasta ahora, la mañana tuvimos el estudio con el tema Jesús y ahora el tema es Emanuel, que en cierta manera viene a ser segundo nombre que recibe para nosotros el Mesías, ¿no? El Mesías. Porque el primer nombre era Jesús, que significa Salvador de los pecados. Es decir, que una persona que se dice cristiano, creyente, debe saber que ya su pecado fue perdonado, que fue pagado el pecado por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, en sus corazones, si tuviéramos que mencionarlo así, debe llegar primero el nombre Jesús. ¿Entienden? El nombre Jesús. Pero segundo nombre que debe llegar en sus corazones es Emanuel. ¿Es correcto? Emanuel. Según el texto acá dice que traducido es Dios con nosotros. Esto significa el nombre Emanuel, Dios con nosotros. Entonces, respecto a este nombre que recibía el Mesías, está precisamente esto relatado en el libro de Isaías, ¿no? Capítulo 7. Vamos a ver. El libro de Isaías, capítulo 7, el versículo 14, está escrito así, versículo 14, ¿no? Dije, 14, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, dice. ¿Sí, correcto? ¿Esto qué significa? Dios con nosotros. O sea, Dios está con nosotros. O sea, acá es donde quisiera aclarar un punto. Las personas a veces de manera muy ligera, de manera muy, simple, podemos decir, o sin pensar muy bien, estaban diciendo que Dios me acompaña, ¿no? Dios está conmigo en todas partes. Cuando yo salgo de mi casa, yo le pido a Él que me cuide, que me proteja. He escuchado a muchas personas hablar de esta manera. Personas que, por lo general, son personas que no congregan en las iglesias, que no participan de alguna reunión, no son personas que están siguiendo algún tipo de congregación. Pero estaban hablando de esta manera: Dios me cuida siempre, Dios me acompaña. Estoy hablando de personas que han declarado en sí que son creyentes, ¿no? Yo creo en Dios, dicen así, ¿no? Entonces, sobre esta parte del versículo 23, el nombre Emanuel, creo que para estas personas, es un nombre muy adecuado, porque están sintiendo que Dios siempre está con ellos, siempre les acompaña. Pero aquí es donde viene el problema más grave, ¿no?, en la vida de las personas, que es que la mayoría de la gente quisiera realmente obtener este segundo nombre de Emanuel primero. Es decir este segundo nombre del Mesías, que es Emanuel primero. Es decir que ellos primero quieren tener a Dios en su corazón. Ya Dios estar conmigo. Dios que me ayude, Dios que me acompañe, Dios que me cuide, lo cual es un deseo muy noble, ¿no? Sin duda, ¿no? Porque entre que yo cuide mi vida y que Dios cuide mi vida, ¿qué será mejor, hermanos? Será mucho mejor que Dios cuide nuestra vida. ¿No es así? Entonces, aunque es un deseo noble,
también es un sentir muy noble de decir, Dios me acompaña, Dios está conmigo. Pero antes de esto, antes de decir estas palabras, nosotros debemos saber que antes de Emmanuel, la Biblia menciona el nombre Jesús. Es así, ¿no? Jesús significa, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces muchas personas, sin duda, ¿no?, quieren tener a Dios con ellos, quieren que Dios les ayude, que las acompañe, pero todavía tales personas no han creído en el nombre de Jesús. Es decir, en sus corazones todavía no ha llegado la fe del perdón de los pecados. Entonces parece algo muy simple, parece que no importa el primer nombre, va primero, el segundo nombre va segundo, o viceversa, vamos a poner primero Emmanuel y luego vamos a poner Jesús. Pero la Biblia en sí tiene el orden, ¿no? El orden. Primer nombre que el ángel le da a Jesús, al hijo de María, es Jesús. Y luego se menciona que los profetas habían dicho que este nombre de este hijo sería Emmanuel. Entonces, el hijo llamado Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿no? Es decir, que Dios envía a su hijo al mundo para que en algún sentido Dios habite en este mundo. Pero digamos que ese hijo llamado Emmanuel, este hijo quiere morar en el corazón de las personas. ¿Sí? No es que Dios, de manera exclusiva quiere dar la oportunidad a algunos, sino que Emmanuel, para todos, ¿no? Para que todas las personas puedan vivir con Dios, Dios con nosotros, para que exactamente Dios esté con ellos, ¿no? Entonces ustedes, cuando en sus vidas surgen cosas buenas, pueden decir, Dios está conmigo. Pero a veces cuando surgen cosas malas, negativas, pueden decir que Dios no me acompaña, ¿no? Pero la Biblia, hermanos, nos da a entender una cosa muy importante. El Señor Jesús, el Señor Jesucristo, el nombre Jesús simboliza que Jesús nos salvó, significa que Él nos salvó de los pecados. Hemos sido lavados, hemos sido perdonados. Pero luego de esto, en nuestro corazón también debe cumplirse segundo nombre de el Mesías. ¿Quién es? Emmanuel. Dios con nosotros. Ustedes en sus corazones deben saber que Dios, después de que ha lavado sus pecados, Él les acompaña. Sin duda les acompaña. ¿Qué es lo único que impide que Dios esté con nosotros? Que en nuestro corazón haya pecado, porque lo único que hace la división entre Dios y nosotros es el pecado. Veamos. Isaías 59 vamos a buscar. El versículo 1 y 2 dice: He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lo único que a nosotros nos divide de Dios, lo único que a nosotros nos separa de Dios es el pecado. Por causa del pecado nosotros no podemos estar junto con el Señor, porque Dios no puede habitar con el hombre que tiene pecado. El Espíritu Santo de Dios no puede morar en el corazón donde hay pecado. Nosotros debemos ver que en el principio, en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Así está escrito, ¿no? Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, dice. Y luego dice así: y el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, se movía sobre la faz de las aguas. Ya dice que la tierra está desordenada y vacía en tinieblas, pero el Espíritu Santo dice que se mueve sobre la faz de las aguas. Entonces eso nos da a entender una cosa. La tierra en el principio, cuando fue creada, ya estuvo bajo estuvo bajo el agua. Porque el Espíritu Santo de Dios dice que quiere posarse sobre la tierra, pero está sobre la faz de las aguas. Es decir, que la tierra está debajo del agua, está sumergida debajo del agua. Entonces esta palabra nos hace entender: la tierra está sumergida bajo la potestad del agua. Esto es el símbolo de las tinieblas, ¿no?
el agua que estaba, digamos, rodeando toda la tierra que estaba abajo del agua, a esa tierra el Espíritu dice no puede llegar. ¿Por qué? Porque el agua que está rodeando a la tierra no le permite al Espíritu llegar hasta la tierra. De la misma manera, nosotros, así como la tierra, éramos personas que estábamos bajo la potestad de Satanás. ¿Es correcto? Está bajo la potestad de Satanás. Entonces, en nosotros no puede llegar la palabra, ¿no? Es decir, que nosotros no podíamos realmente tener el encuentro con Dios. Pero para que Dios pueda realmente santificarnos, para que Dios realmente pueda trabajar en nuestra vida, primero Él tenía que quitar, ¿no?, la potestad de las tinieblas que había en nosotros. Entonces, para quitar la potestad de las tinieblas, debía venir Jesús, debía venir el Mesías, el Hijo de Dios, para quitar de en medio el pecado, para quitar de en medio la potestad. Porque es la potestad de las tinieblas la que no nos permitía realmente unirnos con el Señor, estar con el Señor. ¿Es correcto? Entonces la Biblia, cuando nos menciona sobre potestad de las aguas, entonces de esa manera está hablando acerca de que hay una potestad, digamos, que solamente en la persona produce la muerte. Por ejemplo, en el libro de Génesis aparece el diluvio durante 40 días, 40 noches. El diluvio, ¿no? Entonces, si alguien dice que el agua es la palabra de Dios, entonces digamos que toda la gente muere. Entonces, la palabra de Dios produjo la muerte. No es así, sino que todas las personas que estaban en la tierra, que no podían subir al arca, todos murieron. El arca es símbolo de Cristo Jesús, ¿no? Todas las personas que están dentro de Cristo Jesús no recibirán el juicio. ¿Sí entienden? Por esa razón, el agua en el principio simboliza una potestad. Está bajo la potestad. Por eso la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Entonces, ¿por qué la tierra está desordenada, vacía y en tinieblas si no está bajo una potestad de las tinieblas? ¿Acaso la luz estaría, acaso la tierra no estaría, si no estuviera bajo una potestad maligna, ¿por qué debería estar bajo tinieblas, desordenada y vacía? Si en el principio la tierra estuviera bajo la potestad de Dios, entonces ¿por qué debería estar desordenada y vacía? ¿Acaso Dios hizo esto? No es así, sino que por la presencia del espíritu maligno de Satanás, es que la tierra llega a estar bajo la potestad de las tinieblas. Las personas también, cuando nacen en este mundo, viven bajo la potestad de las tinieblas. Pero vamos a ver una palabra en el libro de Filipenses, ¿no? Disculpe, el libro de Colosenses, discúlpenme, Colosenses capítulo 1, versículo 13, ¿qué es lo que dice acá? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, dice. Versículo 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, para ser trasladado de una potestad a la otra, necesita ¿qué cosa? La redención por la sangre de Cristo. En el principio, ¿cómo Dios refleja la venida de Cristo? ¿Cómo refleja la venida de Cristo hacia la tierra? Por medio de Génesis 1.3. Porque ¿qué es lo que dice Génesis 1.3? ¿Qué es lo que dice Génesis 1.3? Veamos. Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Es correcto, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Así está escrito, ¿no? Entonces esto se refiere a que esta luz no se refiere a la luz del sol, sino el libro de San Juan dice que esta luz verdadera que alumbró a los hombres dice que es Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, la Biblia nos menciona acá en el libro de San Mateo 1, versículo 21, el nombre del Mesías,
Jesús, ¿no? El Hijo de Dios, que nace por María, es el nombre que significa salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir que la potestad de los pecados, de las tinieblas en las que nosotros estábamos, por medio de Jesús es quitada. De esa potestad fuimos sacados, fuimos trasladados, dice, al reino de su amado Hijo. Ahora, estando en el reino de su amado Hijo, ahora, ¿quién está con nosotros? Es Dios. Por eso en el versículo 23, dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, hermanos, ustedes pasaron de ser personas en las cuales estaba la ausencia de Dios, estábamos ausentes de Dios, a ser personas que conviven con Dios. O sea, Dios está con nosotros. ¿Sí comprenden? O sea, aunque Dios existe en este mundo, es omnipotente, omnipresente, pero la Biblia nos enseña claramente Dios con quién puede morar, con quién puede caminar. En el libro de Oseas capítulo 14, el versículo 9, dice que los caminos de Jehová son rectos, los justos andarán por ellos, dice. Entonces, realmente, hermanos, no es que cualquier persona en este mundo puede caminar con Dios, sino uno que es justo. Entonces, el ser justos también tiene una atribución, o sea, característica. El ser justo es decir que una persona que nunca peca, que nunca hace las cosas malas, pero en la Biblia menciona que para ser justo necesita recibir el perdón del pecado. Por medio de nuestro Señor Jesucristo recibir el perdón de los pecados. Entonces, acá la Biblia nos menciona el nombre Emmanuel, ¿no? Que es el tema de hoy. Emmanuel, Dios con nosotros. Ustedes son personas que han recibido o han creído en el nombre de Jesús. Entonces ustedes ya son justos, son limpios. Pero además, ustedes deben saber que desde ahora Dios les acompaña a ustedes. Dios está con ustedes. Dios les guía a ustedes. Dios quiere bendecirles a ustedes. Dios está pendiente de todo lo que ustedes están teniendo dificultad, teniendo necesidad. ¿No es así? Es decir, Dios conoce bien la necesidad que ustedes tienen. Por esa razón, Él nos dice, en el libro de San Mateo capítulo 6, versículo 33, ya, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Está escrito así, ¿no? Según la palabra de Dios, el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Si ustedes en este mundo buscasen el reino de Dios, la justicia de Dios, entonces las cosas que necesita, dice, serán añadidas, ¿no? Dios quiere añadir toda la necesidad que ustedes tienen. Vestimenta, comida, ¿sí? Todas las cosas dice que Dios añadirá. Pero en el corazón de los seres humanos no está esto bien presente. Sino que, si yo me congrego a la iglesia, si yo voy a la iglesia y escucho la palabra, entonces no podré trabajar, no podré sustentar mi vida, no podré sustentar mi familia. Así la gente piensa, ¿no? Pero la verdad es que el orden que la Biblia nos muestra es al revés. Primero yo busco al Señor, busco su justicia, dice, su reino, ¿no? El lugar donde puedo escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios, y luego Dios dice que añadirá las cosas necesarias para mi vida. Ustedes, si creen que Dios está con ustedes, entonces podrán experimentar esto una vez, 2 veces, 10 veces, 100 veces, ¿no? En la que Dios realmente sustentará sus vidas. Dios podrá darles su sustento, ¿no? Alguien puede pensar, pastor, pero yo trabajo, ¿no? Yo tengo mi labor de trabajo. No estoy diciendo que no trabaje, sí trabaje, ¿no? Pero debe saber una cosa, tal persona, que Dios es quien nos permite salud. Dios es quien nos permite sabiduría. Dios es quien nos permite también, ánimo, ¿no? Para poder hacer las cosas.
Entonces, si ustedes piensan que yo hago todo según mi parecer, según mi poder, según mi fuerza, entonces ustedes en ese momento podrán pensar, yo no necesito la ayuda de Dios, no necesito que Dios me ayude. Tal persona se ha convertido en un arrogante, ¿no? En un creído. Pronto ocurrirá algo en su vida, ¿no? Entonces realmente podrá retractarse de sus palabras. Yo pensé que yo era una persona autosuficiente, que todo podía hacer, pero un día llega a su vida la dificultad, ni siquiera puede caminar alguno, ni siquiera puede levantarse de su cama, y luego puede pensar, soy tal persona, tan débil, tan frágil, ¿no? Por eso necesitamos la compañía de Dios. Por eso necesitamos estar junto con Dios. Pero para tener la compañía de Dios, primero Dios nos exige santidad, justicia. Esta santidad, esta justicia vienen por medio de Cristo Jesús. Por medio del sacrificio de Cristo Jesús, a nosotros ha llegado la justificación, ha llegado la salvación, ha llegado la redención, la santidad. Ustedes son personas que han vivido una vida en la que todo hicieron por su fuerza, todos hicieron por su capacidad, por su inteligencia. Entonces, ustedes serán personas que al confiar en Cristo Jesús, primero podrán resolver el problema de su pecado y luego podrá aprender cómo recibir la guía de Dios, cómo recibir bendiciones de Dios, cómo Dios les ayuda en todo momento, en cada lugar, Dios les bendecirá. ¿Sí? Antiguamente todo hice por mi fuerza, por mi capacidad, pero ahora puedo ver. Esta situación yo no podía resolver, pero Dios me ayudó. Este asunto yo no podía solucionar, pero Dios me ayudó. Empezará en su vida a experimentar muchas obras del Señor que llenarán sus corazones de esperanza y su fe también crecerá hacia el Señor. El día de hoy, así vamos a culminar el estudio de hoy. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Hoy con el tema Emmanuel, Dios está con nosotros. Todos los que han recibido el perdón de los pecados, todos los que han sido justificados, deben saber que Dios está con ellos. Dios les acompaña, Dios les cuida, Dios quiere bendecirles en gran manera. Por esa razón, primero Él nos ha santificado, nos ha dado su justicia. Nos ha dicho, tú eres justo, tú eres limpio, tú no tienes pecado, porque Jesucristo es quien pagó por nuestros pecados. Por eso, un creyente primero debería tener la plena certeza, creyendo en el nombre de Jesús, que Él le liberó de todos los pecados, le ha dado la salvación eterna. Y segundo, debe saber que ahora el Señor está con él, el Señor le acompaña, el Señor le cuida, el Señor realmente quiere bendecirle. En cada momento espero que todos los que están escuchando esta palabra, todos los que han aceptado este evangelio de salvación, que realmente puedan creer que el Señor les acompaña, les cuida, les guía en todo momento. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.